El documento de carácter laboral nos sirve para demostrar el pago realizado, ¿no? En este caso, este será un documento mucho más para el empleador, ¿no? El empleador que tendrá que dar y tendrá también que recibir la firma del trabajador en un documento en donde indique que el trabajador está recibiendo la totalidad de su salario, ¿no? Estos recibos, ¿no? Que pueden ser recibos de cada mes o planillas, son para demostrar el pago realizado. La Ley General del Trabajo establece como medio probatorio los recibos y planillas, constituyéndolos en medios técnicos para que garantizan la percepción de las remuneraciones y, en su caso, indemnizaciones, además de las asignaciones familiares y otros, ¿no? Entre ustedes, si tuvieran alguna vez algún empleado, empleada doméstica, algún obrero, bueno, tranquilamente se lo compran un recibito, ¿no? Y como es numerado el recibo y cada mes le van cancelando su sueldo, y bueno, tienen un registro, ¿no? Y tiene que firmar el trabajador. Si no es ese recibo, pueden tener una planilla. La planilla es, bueno, ya aquella situación en donde ya es más complejo, ya está por meses, más sistemático, y donde se establece una serie de elementos técnicos y contables, ¿no? Ya será una empresa tal vez, aunque también para una empleada doméstica o algo más, o un obrero, un albañil, también se puede hacer este tipo de documentos que sirven para el descargo laboral. Ahora, se dice que es un medio para proteger la percepción de los saberes en virtud de la relación laboral, que consiste en un instrumento confesorio del trabajador y empleador, quienes reconocen la efectividad de percepción de haberes. Se considera a los efectos de su eficacia como un medio probatorio del empleador respecto al pago efectuado. Para su carácter de medio probatorio se establecen dos conductas por parte del empleador: la confesión del mismo en doble ejemplar, ¿no? Se confecciona en doble ejemplar, y la entrega de uno de ellos al trabajador. Por otra parte, el trabajador firma el instrumento que pueda en el poder del empleador, ¿no? Entonces, tenemos un recibo, le damos al empleador una copia y nosotros nos quedamos con una copia, ¿no? Esto es prueba tanto para el trabajador como para el empleador que se está cumpliendo con la ley, cumpliendo con el contrato de trabajo, cumpliendo con esa situación laboral establecida mediante acuerdo de partes. La firma del empleador en el duplicado que queda en poder del trabajador es para este un instrumento de prueba relevante, da certidumbre y prueba una serie de antecedentes relacionados con la antigüedad, la remuneración, las retenciones, etc., además de probar la existencia del contrato de trabajo. La legislación determina las especificaciones necesarias del recibo, la posibilidad de otorgar recibos separados según diversos rubros, la validez probatoria, la obligación del empleador de conservar los recibos y otras constancias de pago durante todo el plazo correspondiente a la prescripción liberatoria del beneficio. Entonces, ese tema de los recibos es muy importante, lo que habíamos manifestado, los recibos y las planillas que van a ser documentos de carácter laboral que nosotros tenemos que saber manejar y establecer esto, ¿ya? Ahora, dentro de lo que es la práctica forense, les voy a pedir y vamos a realizar esta actividad el día jueves
¿ya? En donde les voy a pedir que una pequeña práctica forense, la realización de recibos y de planillas, ya de carácter laboral. Lo vamos a hacer en clase de forma práctica para que ustedes tengan el conocimiento ya previo y un modelo de cómo vamos a hacer estos documentos ya en la vida profesional, ¿no? Y hasta en la vida personal porque es importante, es un instrumento probatorio que demuestra la relación obrero-patronal. Por tanto, voy a pedir eh, que, que ustedes la próxima clase estén en su mayoría para que hagamos la práctica forense en clase y les voy a dar una pequeña evaluación de esa misma. Bueno, entonces, ya habiendo pasado la situación de los recibos y planillas, ahora nos vamos a lo que son los viáticos. Los viáticos etimológicamente viene de la palabra viático significa prevención o prestación. Entonces, ¿qué significará? ¿Qué sentido tendrá? En especie o en dinero necesario para los gastos de comida y habitación del trabajador, que hace un viaje. Dicho costo es cubierto por la empresa que lo comisiona. Los viáticos no forman parte del salario, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de una actividad laboral que realiza una determinada persona y dentro de esa actividad laboral, ¿no? En este caso, un viaje, el costo del viaje no puede ser cubierto con el salario del trabajador. El costo del viaje, tanto lo que es el pasaje como es la estadía y demás, tiene que ser cubierto por la empresa que lo comisiona o por el empleador que lo comisiona, ¿no? Entonces, los viáticos no forman parte del salario. Esa es una situación muy importante que hay que conocer para el manejo adecuado de todo lo que es la situación laboral. Tales gastos no tienen ninguna relación con el salario. Su naturaleza es similar al gasto de los costos de la ropa de trabajo, herramientas, medios de transporte que las empresas proporcionan a sus dependientes, sin el costo alguno para el trabajador, sin formar parte del salario promedio indemnizable. Entonces, este salario, perdón, este viático entrará en la calidad de salario, ¿no? Perdón, en la calidad de una dotación, por decirles, una dotación referida a lo que es una ropa, un instrumento de trabajo, herramientas, etcétera, etcétera, se entregará o se dará al trabajador para que éste realice una actividad, ¿no? Por ejemplo, un albañil tendrá un instrumento de trabajo como ser una carretilla, ¿no? Él no podrá llevar con sus manos las piedras, la arena, tendrá que tener una herramienta de trabajo. Y esta herramienta de trabajo será, pues, en este caso, eh, una, una carretilla, por ejemplo, ¿no? Y esto obviamente sin ningún costo para el trabajador y sin formar parte del salario promedio indemnizable. Ahora, el desahucio, ¿no? El desahucio se da en caso de que el empleador no otorgue con anticipación un preaviso de rescisión del contrato, generalmente con 3 meses de anticipación o de 1 mes según la legislación. El empleador debe otorgar
al trabajador por falta de previsión un monto de 3 salarios o un salario monto que se abona por el daño y perjuicio causado al trabajador por falta de preaviso, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de desahucio, nos estamos refiriendo a aquella situación en la que el empleador no otorgue, en este caso, omita indicarle a su trabajador que va a ser el despedido o se va a prescindir de los servicios. Mínimamente con 3 meses de anticipación se tiene que hacer esto para que el trabajador, que obviamente solamente tiene su fuerza de trabajo, vaya buscando otro trabajo, vaya buscando otra situación de carácter laboral para la manutención de su familia. O de un mes. Bueno, el empleador debe otorgar al trabajador por la falta de previsión un monto de 3 salarios o de un salario, monto que se abona por el daño y perjuicio causado al trabajador y por la falta de preaviso. Ahora, el desahucio al respecto existe jurisprudencia. Si hay despido intempestivo, hay lugar al desahucio, el que no es transable, ¿no? El desahucio tiene que sí o sí pagarse y no se puede de alguna forma con un acuerdo transaccional decir no va a haber desahucio, ¿no? Sí o sí, si no le ha dado el preaviso, tiene que pagar el empleador el desahucio. Y eso es jurisprudencia. Ahora, revisados los antecedentes, se tiene que de manera uniforme los jueces de instancia han arribado a la conclusión de que en la especie se trata de un despido intempestivo, como se acredita por los documentos e informes de fojas 10 y 11, que no puede ser enervado por el finiquito que figura a hojas 1 y 8, por lo que es acreedor al desahucio, mucho más si en cada una de las oportunidades a que se refieren estos documentos, el demandante no concluyó a su trabajo por horas, otras veces por un día, lo que de acuerdo al artículo 7 del Decreto Supremo 1592 del 19 de abril de 1949 se considera como despido intempestivo. Tampoco la transacción puede restringir este derecho por ser irrenunciable, conforme al artículo 4 de la Ley General del Trabajo, por lo que los jueces de grado, al reconocer en sus fallos los beneficios reclamados, se han ajustado a esa disposición legal, lejos de conculcar, ¿no? Esto es jurisprudencia. Ahora, otro elemento importante también dentro de lo que son los beneficios sociales será el seguro social o asignaciones familiares, ¿no? Los trabajadores tienen derecho a la cobertura del seguro social para riesgos profesionales, ya sea por accidentes, enfermedades profesionales, así como invalidez, jubilación y muerte. El pago de asignaciones familiares, subsidio prenatal, lactancia, natalidad, sepelio y otros. Bueno, ahora, dentro de lo que son las asignaciones familiares, el seguro social, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hablamos del seguro social, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a cualquier enfermedad que pudiera tener tanto el trabajador o su familia, si tuviera, por ejemplo, un resfrío, ¿no? El seguro social cubrirá esa situación laboral y lo irá de alguna forma a cubrir. Para riesgos profesionales, ¿no? Esto es diferente. Por ejemplo, no es lo mismo que tú te accidentes camino a tu trabajo, que tú te accidentes un día que vas un sábado y, bueno, en bebidas te
te haces algún accidente, ¿no? En una pelea. Tiene un diferente tratamiento, ¿no? Ahora, otro elemento también de beneficio es el quinquenio, ¿no? El quinquenio es un periodo de 5 años en el cual los trabajadores acumulan antigüedad en el trabajo, aspecto que le da derecho a percibir una indemnización por los años de servicio, mismo que pueden ser pagados cada 5 años. A esto se reconoce como quinquenio. Entonces, cuando un trabajador está 5 años trabajando en forma continua, se le tiene que pagar el quinquenio. Significa, por cada año que ha trabajado, un sueldo, 5 sueldos. Esto sería la indemnización por los años de servicio. Hay que indicar al respecto que algunas legislaciones admiten el pago de este derecho cada 5 años sin que ello importe la pérdida de su antigüedad, ¿no? Otras legislaciones admiten su pago al finalizar la relación laboral y otras también lo admiten su pago al finalizar la relación laboral y otras también anualmente. Sin embargo, la legislación boliviana admite el derecho a la indemnización a partir del tercer mes de trabajo, aunque el trabajador se retire voluntariamente, ¿no? Entre todos esos elementos tenemos que tomar en cuenta a tiempo de asesorar y ver la situación laboral de un trabajador. Las bonificaciones es una ventaja económica que obtiene el trabajador mediante la prestación de trabajo. Las bonificaciones pueden ser voluntarias y obligatorias. Empero, las mismas forman parte del salario promedio indemnizable, incluyendo los aumentos voluntarios. La bonificación es una remuneración adicional a la establecida en el contrato de trabajo. Las bonificaciones que nacen como voluntarias pueden convertirse en obligatorias cuando éstas se repiten constantemente y embisten el carácter de permanente, en cuyo caso se convierten en derecho adquirido. Pueden existir bonificaciones por comisión, antigüedad, bonos de alimentación, transporte y cualquier otro incremento voluntario que efectúe el empleador. Estas también forman parte integrante del salario. Ahora también, dentro de lo que son los beneficios sociales, tenemos la Declaración de Derechos de Responsabilidades. En este caso, la Declaración de los Derechos de los Trabajadores y de sus responsabilidades se establecen por orden de jerarquía en la Constitución Política del Estado, leyes, decretos, resoluciones, reglamentos internos y contratos. Ahora, la Declaración de los Derechos del Trabajador, la mayoría de las legislaciones han otorgado importancia a esta declaración como parte de la política laboral y estos son 10. El primero, ¿no? Derecho a trabajar. Todos tenemos el derecho irrenunciable a trabajar. Nadie nos puede prohibir trabajar, ¿no? Realizar una actividad lícita. Obviamente que no podemos trabajar en un tema que esté reñido con la moral o que esté de alguna forma cuestionado. Dos, tenemos derecho a una retribución justa. Por un trabajo realizado se tiene que realizar un pago justo también, ¿no? Después tenemos derecho a la capacitación. ¿Qué significa derecho a la capacitación? Nosotros podemos ser capacitados en el trabajo. Por ejemplo, un docente tendrá derecho a capacitarse. Significa esto que le pueden dar un horario.
¿no? Digamos, si tiene un trabajo, aparte de la docencia, le dan una hora antes, una hora después, ¿no? Para que pueda salir a trabajar. Igualmente a los estudiantes, si estuvieran en una institución pública, pueden salir una hora antes, ¿no? Una hora después. Pero esa hora la tienen que compensar. Derecho a condiciones dignas de trabajo, ¿no? Los trabajadores tienen derecho a condiciones dignas de trabajo. Esto significa que tendrán un lugar seguro, tendrán un lugar limpio, no insalubre para realizar su trabajo. El derecho a la preservación de la salud. Obviamente, si en un lugar hay elementos que pueden atacar o atentar contra su salud, eso tendrá que preverse. Derecho al bienestar, ¿no? Todos tenemos derecho a estar bien, a, a este elemento que es muy importante. Derecho a la seguridad social. Tenemos derecho todos los trabajadores a tener un seguro que nos proteja en nuestra salud a nosotros y a nuestra familia. Derecho a la protección de su familia. Cuando una persona está trabajando, está haciendo no en forma personal, sino también en representación de su familia, porque ella más cubre, en este caso, por ejemplo, el seguro de salud. Derecho al mejoramiento económico. Bueno, todos tenemos derecho a subir el sueldo, ¿no? Cada año se manda el mínimo, sueldo mínimo vital y tenemos derecho a este mejoramiento. Derecho a la defensa de los intereses profesionales. También los profesionales, la persona en mano de obra calificada, tiene derecho a la protección de sus prerrogativas dentro del manejo profesional. Bueno, entonces voy a hacer una pequeña pausa y volvemos en un momento. ¿Alguna pregunta tienen, compañeros? Doctor, una consulta sobre el quinquenio. ¿Esto se paga por una sola vez, doctor? ¿O cada vez que se va cumpliendo 5 años? Cada vez que se cumple 5 años. Ah, ya. Gracias, doctor. Ya, ya, listo. Tenemos un receso, por favor, de 15 minutos.
Bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya. Vamos a continuar la clase. Habíamos hablado de los beneficios sociales. Habíamos hablado de lo que es la liquidación, que es la operación mediante la cual se detalla y ordena las cuentas, cuánto a un trabajador se le tiene que pagar por sus beneficios, ¿no? Habíamos hablado de la jurisprudencia, también de la indemnización, que es un elemento que se paga a un trabajador cuando el despido eh, se ha originado de parte del trabajador. No hemos hablado también de la indemnización. Habíamos hablado también de la antigüedad laboral, que es el tiempo que el trabajador acumula durante su carrera laboral, ¿no? Un docente que tiene 10 años de antigüedad, por ejemplo, ganará más que un docente que entra recién a trabajar, ¿no? Eso en cuanto a lo que es la antigüedad, el bono de antigüedad, este se paga con arreglo al tiempo trabajado y se va incrementando según los años trabajados. Habíamos hablado de la jurisprudencia, del bono de antigüedad, los aportes, ¿no?, voluntarios que se hace a lo que es la seguridad social, el ascenso que un trabajador puede tener en un trabajo, ¿no? Cuando se produce una vacancia que pueda ser cubierta por el trabajador inmediatamente inferior, siempre y cuando éste reúna los requisitos de honorabilidad, competencia, capacidad, disciplina, idoneidad, antigüedad laboral, ¿no? La categoría laboral también es un elemento fundamental, es una determinada posición dentro de una escala de remuneraciones que se funda en la responsabilidad que exige el desempeño de un determinado cargo o puesto de trabajo. Habíamos hablado también del certificado de trabajo, que es un documento que el empleador debe dar a su trabajador. En ese certificado de trabajo se debe establecer cuánto tiempo ha trabajado, cuánto es el monto de su sueldo, ¿no? Y no tiene que tener elementos que denigren a la persona, ¿no? Sino que elementos genéricos y, bueno, que realmente le sirven, ¿no? En este caso vemos que el certificado de trabajo es un documento expedido por el empleador en favor del trabajador en el cual se hace constar los servicios prestados, fecha de ingreso al trabajo, monto salarial, etcétera, etcétera, ¿no? Y también habíamos dicho que los certificados constituyen la historia de la actividad profesional del trabajador y tiene gran importancia para las sucesivas prestaciones de servicio, según la importancia y la seriedad de las empresas que los emitan, adquieren mayor valor para la capacidad en un determinado trabajo. En este caso, el certificado de trabajo debe contener el nombre y apellido del trabajador, obviamente, ¿no? Tiene que decir a quién le corresponde. En la fecha de inicio de labores, ¿de qué fecha ha iniciado? La naturaleza y el objeto del servicio a prestar. El señor Félix Paz ha trabajado como obrero, albañil, ¿no? Por un ejemplo. El salario que percibe. El señor percibe el salario de 2.700 bolivianos y la fecha de finalización. El señor trabajó hasta el 1 de marzo del 2022, digamos, ¿no?
Aquí, como les había dicho, en los certificados de trabajo no deben incluirse calificaciones ni apelativos desfavorables para el trabajador. Esto significa que, por ejemplo, podría derivar esto en privar de conseguir un nuevo empleo. Si nosotros ponemos que el señor es irresponsable, esto le va a privar a él de conseguir un trabajo. Habíamos hablado de los recibos y las planillas y les había dicho que la próxima clase vamos a estudiar esto. Los recibos y las planillas son unos documentos en los cuales se establece cuánto de dinero se le está pagando, por ejemplo, de sueldo a un trabajador, ¿no? Y ahí esto es un documento especialmente para el empleador, puesto que es y sirve para demostrar el pago realizado, ¿no? La ley del trabajo establece como medio probatorio los recibos y planillas, constituyéndolos en medios técnicos que garantizan la percepción de las remuneraciones y, en su caso, indemnizaciones, además de las asignaciones familiares y otros, ¿no? O sea, el recibo será un documento que donde diga recibí tanto a cuenta del sueldo del mes de marzo, por ejemplo. Y la planilla ya será más técnico y establecerá cuánto de sueldo, cuánto para las AFPs y a cuánto para asignaciones familiares y demás situaciones. Entonces, habíamos hablado también de los viáticos, ¿no? Que etimológicamente la palabra viático significa prevención o prestación en especie o en dinero, ¿no? En especie, ¿cuándo? En los viáticos, cuando un trabajador viaja, se le paga los viáticos, ¿no? Y eso es en especie, ¿no? Puede ser en dinero también, pero no forma parte del salario los viáticos, son parte del trabajo, digamos, con el que debe realizar un trabajador. El desahucio, habíamos dicho que el desahucio se da cuando el trabajador no le han dado su carta de despido o preaviso con 3 meses de anticipación. Si hay un trabajador y está trabajando, por ejemplo, una empleada doméstica, yo le digo, ¿sabes qué, señora? En este caso, digamos, mi empleada se llama Celia. Celia, desde hoy día ya no trabajas conmigo. Y la sorprendo. En castigo a esta situación, tengo que pagarle 3 meses de sueldo. ¿Esto qué significa? Eso es el desahucio, ¿no? Porque para despedir a alguien tienes que avisarle con 3 meses de anticipación. No puedes despedirle de un momento a otro. Ahora, eso habíamos hablado también de la jurisprudencia. El seguro social y las asignaciones familiares. Los trabajadores tienen derecho a la cobertura del seguro social para riesgos profesionales, ya sea para accidente, invalidez, jubilación o muerte, ¿no? Entonces, el seguro social tiene asignaciones familiares. ¿Qué le puede pasar a un trabajador? Uno, puede tener un accidente de trabajo. ¿Qué significa que es accidente de trabajo? Por ejemplo, una empleada doméstica se quema con la cocina. Eso es un accidente de trabajo. O la empleada doméstica camino a su trabajo se luxa su pie o el auto le atropella. Eso es un accidente de trabajo, porque estaba yendo a trabajar y en el camino de su trabajo le ha pasado un accidente de trabajo, ¿no? Es por eso que se tiene que pagar a las AFPs. Ya sea riesgos profesionales se llama eso, ya sea por accidente, ya hemos explicado, enfermedad. En camino al trabajo, mi empleada se contagia con COVID, ¿no? Esa es una enfermedad profesional porque en el transcurrir de su trabajo hecho, ¿no? Otra enfermedad profesional, por ejemplo, una profesora, hace tiempo se trabajaba con tiza. Bueno,
inhalar la tiza, algunas profesoras se han enfermado del pulmón o de la vista. Eso es una enfermedad profesional. O los mineros que inhalan en la mina esos gases tienen ya problemas pulmonares. Esos son enfermedades profesionales. Así como invalidez, jubilación y muerte. Invalidez es un accidente de trabajo que le hubiera pasado y se ha quedado inválido. Eso tiene que cubrirse. Hay que ver el grado de invalidez. Eso va desde perder un dedo hasta perder el grado de invalidez más grande es la vista, por ejemplo, ¿no? Uno que ya ha perdido la vista tiene una invalidez de un 70%, por decirlo. Invalidez. Jubilación, ¿no? Eso es cuando el Seguro Social va a cubrir también que un trabajador después de que ha cumplido su ciclo tiene que ya descansar y gozar de su jubilación, ¿no? Otro elemento, muerte, ¿no? Si un trabajador muere, tendrá que haber un monto que vaya a cubrir esta muerte, ¿no? Para la familia, ¿no? Para la viuda. Pago de asignaciones familiares, ¿no? Si digamos un trabajador tiene hijitos, un año antes que nazca y un año, hasta que cumpla un año se le tendrá que dar lactancia, que es un salario mínimo familiar en leche, yogur y demás, ¿no? Subsidios prenatal, lactancia, natalidad. Sepelio y otros. Sepelio igual, cuando alguien muere se tiene que dar un monto para que se le pueda enterrar. ¿Ya? Entonces estamos rememorando. Quinquenio. ¿Qué es el quinquenio? Una trabajadora o un trabajador trabaja 5 años, en los cuales los trabajadores acumulan antigüedad en el trabajo, aspecto que le da derecho a percibir una indemnización. Ha trabajado 5 años, entonces le tienen que pagar 5 sueldos cuando ya ha cumplido 5 años, ¿no? Habíamos hablado de las otras legislaciones que esto es diferente, ¿no? En otras legislaciones. Habíamos hablado de los derechos de los trabajadores y, bueno, también la Declaración de los Derechos Sociales. Esto se da cuando existe una reunión de asociaciones profesionales, obreros que hablan acerca de la limitación de la jornada de descanso semanal, vacaciones anuales, protección del trabajo de mujeres, o sea, todas las conquistas sociales para los trabajadores se realizan mediante esta figura, ¿no? Estas declaraciones se iniciaron en la Constitución de México de 1917, ¿no? Posteriormente en Alemania en 1919 y luego en España en 1931. Actualmente no existe constitución en la cual no se legisle sobre el tema, ¿no? Entonces los derechos sociales son derechos adquiridos por el hecho de trabajar. Entonces todas las constituciones los tienen. Ahora, la responsabilidad del empleador. Existe responsabilidad civil y penal y que genéricamente establece y recae sobre los empresarios como sujetos de relaciones jurídicas y en general y por autoría de hechos dolosos o culposos que causen un daño o perjuicio digno de resarcimiento y que derive del contrato de trabajo. Existe una modalidad de responsabilidad aún sin culpa, la cual conviene de los riesgos profesionales como accidentes y enfermedades en el trabajo, en cuyo caso el empleador está en obligación de reparar el daño, ¿no? Entonces, eso en cuanto al tema del empleador, ¿no? Ese tema es muy importante para establecer una, digamos, responsabilidad en cuanto a lo que deben hacer ambas partes. Ahora, en el tema de lo que es el trabajador,
el trabajador se obliga a trabajar personalmente y a prestar el servicio para el cual ha sido contratado por parte del empleador, debiendo permanecer a la orden de él. El empresario debe recibir el trabajo retribuyéndolo mediante remuneración. Ahora, además de la obligación genérica de la prestación retribuidos, existen varias obligaciones específicas determinadas en la ley laboral, el contrato y el reglamento interno. La falta de cumplimiento de las obligaciones por parte de los trabajadores los hace susceptibles a ciertas sanciones. La mayoría de estas se da por incumplimiento de reglamentos, servicios defectuosos, faltas disciplinarias. Entre las más importantes causales de responsabilidad están perjuicio causado intencionalmente en las maquinarias o mercancías, así como producir objetos de mala o reducida calidad, dilatar la ejecución del trabajo, provocando retraso y perjuicio, revelar secretos industriales o peculiares del procedimiento de fabricación, ¿no? Entonces, todos estos elementos que están en la ley son obligaciones del trabajador, ¿no? No pueden desprestigiar a la empresa con apreciaciones falsas o dudosas respecto a la misma. Imprudencia, omisiones que afecten la seguridad, industria o higiene en el trabajo. Inasistencia injustificada por varios días consecutivos sin tenerse noticias del trabajador. La inasistencia varía según las legislaciones de 3 a 6 días, ¿no? Entonces también estos temas el trabajador tiene que tomar en cuenta, no solamente es ir y trabajar, tiene que hacer un buen trabajo, ¿no? Porque, y también no puede faltarse. Si el trabajador se falta de 3, su micrófono, por favor, su micrófono, compañera. No vamos a poder avanzar. Compañero, ¿lo puede silenciar su micrófono de la compañera? Ya, bueno. Entonces, tiene que tenerse en cuenta eso, ¿no? Que también la inasistencia es una causal para que el contrato de trabajo se dilate perdón, se revierta y la rescisión del contrato de trabajo. Ahora, el incumplimiento del contrato y reglamento interno de la empresa también es. El abuso de confianza, conducta inmoral, injurias en el trabajo también es un elemento. El robo, hurto, malversación de fondos, abandono masivo del trabajo sin decretar huelga legal, ¿no? Son causales para despedir al trabajador. La falta de responsabilidad del trabajador puede dar lugar a sanciones disciplinarias, rescisión del contrato, responsabilidades penales, civiles por daños y perjuicios. Cuando se trata de resarcimiento de daños por parte del obrero que lo causó, este deberá reparar el daño en la medida de sus posibilidades o con su propio trabajo. Algunas legislaciones admiten descuento de sus beneficios. Por este concepto, otras no admiten descuento de ninguna naturaleza. El trabajador que incumple las causales indicadas da lugar a la rescisión del contrato sin derecho a percibir beneficios sociales, exceptuando los derechos consolidados en favor del trabajador. Ahora, la responsabilidad sin beneficios sociales. Establece que cualquiera de los casos del artículo 16 de la Ley General del Trabajo, en su artículo 9,
Sí, sí, estoy en clases, ahorita le llamo. ¿Ya? Por favor. Ya. Entonces, el artículo 16 de la Ley General de Trabajo y 9 de su decreto reglamentario no ha lugar el pago de desahucio e indemnizaciones, ¿no? Examinando el proceso y la prueba pertinente, se establece que el trabajador chofer ha faltado de palabra al gerente de la empresa y agredido de hecho, habiendo además cometido abuso de confianza al comprar gasolina corriente en lugar de extra, lo que constituyen casos tipificados en los artículos 16 de la Ley General de Trabajo y 9 de su decreto reglamentario que determinan no haber lugar al pago de desahucio e indemnización, ¿no? Entonces, esta amplia jurisprudencia vemos que no se ha dado ya el pago de daños y perjuicios cuando el trabajador comete un ilícito, ya no se le puede pagar. Y hay jurisprudencia al respecto. Ahora, no comprendidos en la ley laboral, de acuerdo a la mayoría de las legislaciones y por contar con sus propias disposiciones legales y cajas de jubilación, no están comprendidas en los alcances de las leyes laborales los miembros de las Fuerzas Armadas, los policías, los funcionarios públicos, los maestros y trabajadores eventuales. Por cortos periodos, en algunas legislaciones también están excluidos los trabajadores agrícolas. Bueno, con esto habríamos concluido el tema 5. Para esto, no sé si tienen alguna pregunta del tema referido. Hola, bueno, ¿me escuchan? Sí, doctor. Doctor, una consulta. Cuando el quinquenio se va acumulando, por decirle ya, de 10 años, aparte, bueno, es el sueldo actual, el último sueldo, el que se multiplica por los demás, doctor, por lo que tendrían que pagar, ya en este caso 10 años o 10 sueldos. Claro, sí, lo que les había dicho, ¿no? La indexación. ¿Qué significa indexación? La indexación será digamos, tenía un sueldo de 2.000 bolivianos. Ahora ya ha pasado los años y tiene el sueldo de 2.600. Ya no tendrá que pagar ese sueldo de 2.000, sino que tendrá que pagar ese sueldo de 2.600. Entonces, la indexación es aquella figura legal por la cual el poder adquisitivo del sueldo no será de esa época, sino será de la época actual. Bueno, está bien. Entonces, con eso habríamos concluido el tema. Y bueno, nos veríamos el día jueves, compañeros. ¿No? Van a Gracias, poner doctor. asistencia en el compañero va a tomar asistencia y también WhatsApp. Bueno, hasta el día jueves. Hasta el jueves, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego.